Y todo lo que hemos hablado hasta ahora, en esta parte, que es lo que fuimos retomando hoy, tuvo que ver con evitar la PIB innecesariamente alta. O sea, la PIB, sí, con todas estas indicaciones, pero si sabemos que la PIB es reclutamiento, la PIB es oxigenación, si una PIB elevada es espacio muerto, es riesgo de barotrauma, es colapso de capilares, es distensión o lesión del diafragma por distensión, ¿no? Es un diafragma que se va aplanando cuando aumentan los volúmenes pulmonares. O sea, la PIB no es inocua. Y sin contar los cambios hemodinámicos que se generan cuando la implementamos y con un valor elevado. Entonces, eh, estas mediciones que fuimos haciendo y hoy con el balón esofágico, nos parece que es interesante como para tenerlas presentes, para poder empezar a interpretar qué sucede cuando se utiliza y por qué no intervenir en ello. La presión plató o meseta menor a 30, eso siempre hablamos eh, eh, esa presión alveolar que no debía ser mayor a ese nivel. También hablamos de la presión transmural, si ustedes recuerdan de los pacientes obesos o los pacientes que estaban con hipertensión intraabdominal, cómo influía o que teníamos que sumarle la PIA dividido 2, ¿se acuerdan? Los invito a ver nuevamente el video. Tenemos dentro del cuestionario, vamos a trabajar bastante con esto. Por ahí seguramente la clase próxima voy a dejarle un cuestionario, 1 o 2 preguntas como para poder analizarlas, que tienen que ver con las preguntas que ya están están por subirse a la plataforma, ¿no?, de ASIS. Entonces, la presión plató o meseta menor a 30, siempre. Eh, el, 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 el deep impression o la presión de conducción menor a 15 es un recordatorio esto de lo que ya hemos visto, que tiene que ver con la presión meseta menos la PIB, o sea, era la presión de conducción. Esta presión de conducción tiene que ver con la distensibilidad, con la deformación de ese alvéolo. Por eso es recontra importante. Cuando hablamos de un paciente que está distresado, recontra importante tener en cuenta qué cosas. Tener en cuenta esta presión de conducción. O sea, si yo tengo un paciente que está estresado, tengo volúmenes pequeños considerados protectivos, y la PIP, la CT, o se fija de acuerdo a la estabilidad del alvéolo, de acuerdo a la mejor oxigenación, de acuerdo a la parte hemodinámica, de acuerdo a, como hemos dicho, a la compliance, ¿no? Todas estas cosas tenemos que tener, como decíamos siempre, el plan A, B, C, D, pero el conjunto de situaciones de análisis me va a permitir o me puede permitir mejorar la mejor ventilación, la ventilación más protectiva. Entonces, este Divid Pressure, que tenía que ver con la presión meseta menos la PIP, tiene que ver con esta capacidad de deformación, de distensión de ese alvéolo, y tiene que ser menor de 15 centímetros. Entonces, para manejar solamente un recuerdo, para que esté dentro de esos valores, podría ser, si está más por encima de ese valor de 15, podría tener la necesidad de bajar, por ejemplo, el BT, el volumen TAIDA. Esto me bajaría esta presión meseta, presión alveolar. Podría ser subiendo la PIB. Si subo la PIB y la presión meseta no se incrementa, estoy reclutando. Entonces sería una forma de reducir esta presión de conducción. Aquí tenemos una presión meseta de 36,9, una plató de 26,7, entonces tengo una presión transpulmonar de 10, 10,2.
está por debajo de 15 centímetros. ¿Me siguen, no? 36.9 menos 26.7 son 10.2. ¿Sí? Entonces tengo una presión de conducción de 10.2 que es menor a 15. Entonces tengo una deformación de esa de escasa deformación y entonces estoy cuidando los alvéolos sanos. ¿Está bien? Fantástico. Aquí tengo un BT de 3,17, la PIB, tengo una PIB de 15, ¿sí? Aquí se ve una PIB de 15 que podría inclusive incrementarla, pero siempre hay que tener cuidado de no sobredistender. Aquí tenemos un paciente que está siendo ventilado en un modo de presión control, tiempos inspiratorios prolongados, relación IE invertida, 3:1, aquí la podemos ver, y entonces decíamos que la presión plató, o la presión meseta, o la presión alveolar, era la presión inspiratoria máxima, que es la que seteamos. ¿Cuál es? 15 centímetros. Está aquí, ¿verdad? Aquí, esto son 15 centímetros. Y la PIP de 15. Por lo tanto, la presión en la vía aérea de 30. ¿Está bien? Porque siempre la presión, la presión inspiratoria máxima es por encima de la PIP. Entonces tengo una PIP de 15 más 15 que la presión inspiratoria máxima, me dan una presión en la vía aérea de 30 centímetros. ¿Está bien? Entonces, aquí 30 menos 15, si esta es la presión alveolar, 30. Dijimos que la presión alveolar tiene que ser menos de 30 centímetros. Bueno, 30 menos 15 que es la PIP, tengo un deep repression de 15 centímetros, ¿no? ¿Verdad? Aquí vemos que en esta estrategia ventilatoria de relación IE invertida, lo que me va a permitir es que haya una frecuencia, tengo una frecuencia de 15, ¿verdad? La misma, de una frecuencia de 15. Pero lo que me va a hacer es que me mantenga más tiempo la presión en la vía aérea. Una presión media se va a incrementar y esto me va a ir permitiendo que se vayan abriendo diferentes alvéolos que pueden estar cerrados. Aquí, por ejemplo, se ve que en esta parte inicial, de la curva, es donde alcanza el volumen de 364, lo alcanza bastante rápido, pero después, estando inclusive la válvula inspiratoria abierta en todo este tiempo inspiratorio, no hay flujo. ¿Y cómo sé que no hay flujo? Porque veo que en la curva de flujo-tiempo hay una línea de base que es de cero flujo, aquí se ve, ¿no? Cero flujo. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que estás como haciendo una pausa, que si bien tengo el tiempo inspiratorio prolongado de 3 segundos, rápidamente creo que después del segundo ya comienza todo este tiempo, no hay flujo, no hay movimiento, o sea que es como si fuese el tiempo de un segundo. El volumen ingresa ahí, pero después no ingresa más aire, a pesar de que el tiempo inspiratorio se mantiene más prolongado, es de 3 segundos. Esto me está diciendo que está cerrado el pulmón, que se habilita parte para que entre el aire y después no pasa nada. Ahora, esta ventilación con relación IE invertida, lo que me va a hacer es que haya una presión media en la vía aérea, mantenga una cierta estabilidad en el pulmón, una presión mayor porque más tiempo es el tiempo inspiratorio con mayor presión, y que se base en el tiempo abriendo esto aquí donde no hay flujo, con el tiempo se van a empezar a abrir, porque como tengo más tiempo esa presión colocada en la vía aérea, se van a empezar a abrir los alvéolos de A1, se va a empezar a abrir, se van a empezar a abrir, se van a empezar a abrir, y va a empezar a mejorar la ventilación. Entonces, esta estrategia de relación IE invertida en un paciente con síndrome respiratorio, tenemos que ajustar claramente las alarmas, porque no solamente va a mejorar el volumen aquí, sino que puede habilitar en volúmenes en zonas donde ya están ventiladas. Entonces, tenemos que tener cuidado con las alarmas, pero es una estrategia para mejorar el reclutamiento alveolar, ¿no? Entonces, el deep repression
o la presión de conducción es en el modo de presión, es la presión expiratoria máxima menos la PIP. La presión expiratoria máxima es sinónimo de presión alveolar. ¿Está bien? Presión expiratoria máxima 30 menos 15 es 15. El diving pressure, o la presión de conducción, es de 15, que es la presión que es la distensión del alvéolo en cada inspiración, cada ciclo expiratorio. Entonces, limitamos la diving pressure a menos 15. El strain tiene que ver con strain tiene que ver con la deformación, o sea, el estrés es la presión que genera la máquina sobre, en este caso, el alvéolo. Y el strain es la deformación. Vean este vector. Ingresa el aire, que es el flujo que está administrando la máquina. Ahora, si yo tengo un alvéolo que está sano, el aire se distribuye de manera uniforme dentro de ese alvéolo. ¿Está bien? Pero si yo tengo un alvéolo que está, en este caso, como lo vemos, que tiene, está húmedo, que tiene, está enfermo, que está semicolapsado, que tiene bacterias, que tiene, bueno, o en este caso el COVID, y que no todo el alvéolo o parte del alvéolo está enfermo y parte como que no es todo, puede estar, ¿sí? Veamos que el aire, aquí vemos los vectores, siempre el aire va hacia donde hay menos resistencia. Eso es un tema físico. Entonces aquí tengo un parte de un alvéolo que está ocupado y la parte superior está con menos carga o con menos ocupado. Por lo tanto, el aire va a ir hacia arriba y esto va a generar una mayor deformación, o sea que no se va a expandir de manera pareja, sino que se va a ir deformando. Ese strain o esta deformación es un fenómeno de los fenómenos que ocurren en un paciente crítico, que es la deformación. Por eso el conjunto, nosotros lo vimos cuando vimos las curvas del estrés, ¿no? Que vimos las curvas de las presiones y cómo en la medida que iba ganando volumen, cómo deberían ir subiendo la curva de presión tiempo, con un modo de volumen, cómo deberían ir incrementándose de manera exponencial. Y vemos que los índices de estrés, que decíamos por encima de 1, igual a 1 o menor a 1, eso que hablamos del estrés y cómo cuando era mayor, que incorporamos la PIP para cuando tenía esta concavidad superior, bueno, esto tiene que ver justamente con este fenómeno de estrés. Entonces, tenemos que volver a ver esas curvas de presión-tiempo en el modo volumétrico, estando el paciente sin hacer esfuerzo inspiratorio. Esto lo estamos midiendo aquí con un paciente crítico donde no hace esfuerzos inspiratorios. ¿Está bien? Bien, la presión transpulmonar es la que vimos, y yo lo adelanté para continuar con el balón esofágico, era menor a 25 centímetros de agua, ¿sí? Es un tema muy importante a considerar. Y también el Diving Pressure, o Diving Power, perdón, no Pressure, Diving Power. Esto tiene que ver con recordar el ergotrauma. Cuando hablábamos de que la ventilación mecánica no había una sola entidad que generaba, por ejemplo, una injuria, sino que había que, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, la repetición de esa frecuencia respiratoria, habíamos de los flujos elevados, de las presiones, de la deformación, del estrés y el strain, del depression, y bueno, todo ese conjunto de situaciones generan riesgo en el paciente, en un pulmón que está siendo ventilado, grandes riesgos. Entonces, también habíamos hablado en esa serie de argumentaciones y que tiene que ver con las evidencias que se fueron mostrando desde la primera evidencia de barotrauma por el 73 y que fueron incrementando el volutrauma y el teletrauma y biotrauma, que habíamos sí, siguiendo esa línea de tiempo y hemos llegado al ergotrauma, acuñado
hace 6 años, nada más, 2016. Y que tiene que ver con esto, el Divine Power, tiene que ver con que la energía mecánica, ¿la tenemos en cuenta en este caso? Bueno, sí, claramente. Se puede medir, se mide en Joule. Y esto hoy es trabajo de laboratorio. Pero lo que estamos convencidos, que se está convencido que el conjunto de elementos llegan a la lesión en el pulmón. Ya el hecho de estar ventilado, si bien es un soporte pero vital, también genera lesión. Por eso es muy, muy importante tener por sobre todas las cosas los parámetros protectivos, que en todo no es lo mismo. Todo no es lo mismo. Entonces es muy importante considerar esto. Eso. El trabajo respiratorio, y bueno, también el trabajo respiratorio requiere ¿Qué es un trabajo respiratorio? Bueno, esfuerzo del paciente. Eh, si el paciente si está dormido o está sedado, la máquina va a ser quien tome control de la ventilación. Esa es la idea, estando conectado y dándole tiempo al paciente a que se vaya recuperando. Ahora, si el paciente se despierta, el paciente realiza esfuerzo y todavía no está en condiciones para esta desvinculación, claramente es un trabajo que se le impone al paciente y que debemos considerar. No todo trabajo respiratorio es malo, no todo trabajo respiratorio es inadecuado. A veces, y de acuerdo a la evolución clínica, es necesario generar un trabajo respiratorio de la bomba respiratoria justamente para reducir los tiempos de la ventilación mecánica. Pero bueno, vamos a ir mencionando algunos de este trabajo respiratorio que tiene mucho que ver con la poscarga de la bomba muscular respiratoria o trabajo respiratorio, que tiene que ver puntualmente con lo relacionado con la ventilación mecánica y qué cosas podemos ir realizando justamente para reducir esa poscarga, ese trabajo que por demás que puede ser inducido o generado de manera quizás no intencional, de manera quizás no conocida hasta ahora, ¿no? Y que podemos trabajar justamente para reducir esa poscarga, ese esfuerzo. El esfuerzo respiratorio es consumo de oxígeno. El esfuerzo inspiratorio cuando es salida de la máquina, claramente, pero también si no está en condiciones es consumo de oxígeno y muchas veces oxígeno que no hay o corto. ¿Está bien? Entonces, una de las poscargas que se le impone muchas veces al paciente tiene que ver el tubo endotraqueal. Entonces, es muy importante que el tubo endotraqueal, como ya hemos visto con la ley de Possible, que decíamos de la importancia del radio, cómo se incrementaba la resistencia a partir de la reducción del radio, ¿no? De la vía aérea. Por lo tanto, el tubo endotraqueal debe ser el de mayor tamaño posible, de acuerdo, por supuesto, al paciente, para que tenga la menor resistencia. ¿Sí? Y por supuesto, bueno, ese tubo tiene que estar permeable, tiene que mantenerse con una correcta humidificación. Muchas veces hay que recordar que el biofilm que se va adheriendo, o sea, el film biológico que se va adheriendo al tubo es causa de resistencia. ¿Sí? Trabajo impuesto por el ventilador. En este caso, podemos considerar el trigger, el disparo, podemos considerar un modo ventilatorio no adecuado, un equipo que no respondedor a ese esfuerzo inspiratorio. Y esto es importantísimo. Aquí, bueno, aquí estamos hablando de la sensibilidad del trigger, ajustarla a la mínima expresión, un umbral lo más próximo al esfuerzo del paciente para que la máquina sea respondedora
¿no? Y rápidamente, ¿no? De, la, de ese esfuerzo expiratorio. Eh, el tiempo de respuesta del ventilador también hemos visto asincronías y hemos visto que a veces la válvula expiratoria, perdón, la válvula inspiratoria puede tener un retardo. Es importante siempre realizar el chequeo de los equipos antes de comenzar a ventilar. Y el chequeo preliminar hace que el propio equipo genere una respuesta de saber si está en condición o no de ventilar. De todas formas, analizando las curvas, podemos ver la respuesta, el tiempo de respuesta y el tiempo de sensibilidad que la máquina genera. Si tenemos alguna duda en cuanto al tiempo de respuesta y vemos que hay algún esfuerzo desmedido del paciente con respecto al inicio de la respiración, también podemos considerar que puede ser muchas cosas, muchas cosas. El tubo, si tiene aspiración cerrada, circuito de aspiración cerrada, o que esté la, digamos, la sonda de aspiración introducida en el tubo y por descuido o no darnos cuenta quedó dentro del tubo ventricular, por lo que reduce el tamaño del tubo y con eso va a generar mayor esfuerzo. Tiene que ver también, podría ser que si tiene un humidificador activo que esté tapado, bueno, muchas cosas. Que los tiempos de respuesta harían que tardaría, ¿no? O que tenga prolongación de espacio muerto instrumental. Pero también podríamos considerar desconectar al paciente y poder bolsearlo para ver si la sincronía que se veía, que se notaba por la tardanza en la respuesta, tenga que ver con una falla en el equipo. No hay que descartar también los riesgos o las posibles fallas de los equipos. El método de disparo puede ser que el trigger pueda ser por presión o flujo. Normalmente no hay mayor dificultad que sea por presión. Se reconoce que el trigger por flujo es un poco más sensible, más rápido. Sin embargo, la respuesta del trigger por presión es muy rápida. A veces el trigger por flujo genera ante mínimas fugas en la vía aérea, generan autodisparos, porque es como que como que si el paciente quisiera respirar. Entonces, un trigger por presión, cuando la respuesta es dinámica, rápida, es un poco más seguro que el de flujo porque evita los riesgos de autodisparos, o sea, es menos riesgoso que se produzcan los autodisparos, o sea, esto de que se incremente la frecuencia respiratoria por una mínima fuga, por ejemplo. Los espacios muertos, como decíamos, el incremento de espacios muertos, por ejemplo, espacios muertos instrumentales, genera una necesidad de compensar, ¿no? Una sobrecarga de esfuerzo respiratorio. No se olviden que el espacio muerto que uno agrega es parte del volumen que la máquina no entrega. Y también hay otra instancia, otra cosa que a considerar. Cuando uno realiza la expiración, lo último expirado está más cargado de dióxido de carbono, porque es lo último que está en contacto con a nivel celular en la respiración, ¿no? En la BQ, en la reacción, perdón, la BQ, en la hematosis. Lo primero que sale en la exhalación es más oxígeno que dióxido de carbono, porque está en la inspiración, en el espacio muerto anatómico, el aire queda en la vía aérea y ahí no hay hematosis. Por lo tanto, cuando uno saca el aire expirado, lo primero, hay poco dióxido de carbono, hay mucho más oxígeno. Entonces, el fin de la expiración es donde hay más dióxido de carbono. Entonces, si yo le coloco espacios muertos instrumentales en gran medida, parte de ese dióxido de carbono que en la exhalación va a quedar en la tubuladura.
y en la nueva expiración va a volver a ingresar en el paciente. Y esto va a generar una hipercapnia. Y la hipercapnia o una reducción en el lavado de dióxido de carbono, porque estamos reintroduciendo ese dióxido de carbono, estamos como respirando dióxido de carbono. Y esto, ese incremento de CO2, al paciente lo pone a trabajar más porque necesita lavar. La respuesta de la hipercapnia es el incremento de la tasa respiratoria, de volumen minuto. Por lo tanto, si tengo un paciente crítico y lo estoy llevando a la desvinculación, o estoy trabajando con él para empezar a entrenarlo y lo voy a poner en una situación desventajosa. ¿Está bien? Entonces, esto es importante recordar que los espacios muertos, y más en un paciente crítico, genera, por ejemplo, esto que estamos hablando, mayores riesgos de reducción en el lavado de CO2, por supuesto que cae la ventilación alveolar, minuto, que era diferente a la ventilación pulmonar, ¿verdad? La ventilación pulmonar involucra todo el pulmón y la alveolar es la que más nos interesa y que tiene que ver con la hematosis. Demanda de tasa de flujo inspirado. Esto es otra de las complicaciones o otra de las... a ver, si tengo un paciente que está siendo ventilado por volumen, donde yo sé que los flujos son continuos, fijos, y que no van a responder a un esfuerzo del paciente, sino el esfuerzo del paciente va a responder al disparo, pero después, una vez que disparó, la máquina lo asiste con los parámetros que están impuestos, que si es modo volumétrico va a ser de volumen y un flujo continuo dentro de ese tiempo expiratorio, ¿verdad? Entonces, si el paciente está despierto, puede ser que demande una tasa de flujo mayor y que la máquina no le entregue, y esto genera una asincronía, ¿sí?, de flujo por esta necesidad mayor y que la máquina no le otorgue, y esto claramente genera un incremento de la poscarga muscular de la bomba, porque hace un mayor esfuerzo, es como que está luchando contra una mayor demanda de flujo que la máquina no le otorga. El trabajo resistivo es otra de las, otra de las claves del porqué de la poscarga, de por qué en los esfuerzos inspiratorios o los esfuerzos respiratorios se evidencian. Y este trabajo resistivo tiene que ver con las vías aéreas de conducción. Ya sea trabajo resistivo de la vía aérea de conducción, las artificiales o instrumentales, y las propias del paciente. Por ejemplo, el trabajo resistivo podría ser del tubo, como decíamos, el tubo pequeño, acodado, que el paciente lo muerda, el tubo, desplazado, eh, 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 bueno, ocluido. Eh, 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 el mismo humidificador pasivo, si está muy húmedo. Bueno, estos trabajos resistivo tienen que ver con recordar la ecuación de movimiento y la parte de la vía respiratoria. Entonces, claramente, los esfuerzos inspiratorios se van a ver vistos incrementados cuando ese trabajo resistivo se haga evidente. Y el trabajo elástico del pulmón y del tórax. Y aquí estamos hablando en este espacio de trabajo elástico, estamos hablando de la compliance y de la vuelta a la posición, o sea, y de la elasticidad que tiene el tórax de expandirse y de volver al punto inicial. O sea, esto claramente, si tengo un paciente con un pulmón rígido, con un pulmón lesionado, distresado, va a estar, ese pulmón le va a costar distender y va a volver rápido a su punto inicial. Va a ser bien elástico. Elástico, recuerden, es la capacidad del órgano que tiene de distenderse y de volver a su punto inicial. Si yo tengo un pulmón duro, se distiende con cierta dificultad, pero después vuelve rápido, porque está duro, vuelve rápido. Bueno, en este caso, en la reducción en cuanto a de la compliance, que puede estar relacionada con este paciente crítico, hace que incremente
el esfuerzo inspiratorio. Y bueno, dentro de las conclusiones que podemos sacar de ventilar en un paciente en un síndrome respiratorio, con todo lo crítico que sabemos que es, bueno, eh, es el ventilador es claramente un elemento de sostén. Sin él, el paciente no sería capaz de vivir. Y aún así, estando con un paciente con síndrome respiratorio, con todo la, eh, los cuidados, la tasa de mortalidad en un paciente grave es del 45%. O sea que con los cuidados máximos que le estamos generando en el paciente, con todas estas cosas que estamos hablando, la tasa de mortalidad de un paciente crítico de estas condiciones es elevada. Pero claro, con los cuidados que hacemos, que se están trabajando con los parámetros protectivos, eh, eh, hacen que estos números sean, si bien son recontra importantes en cuanto a la tasa de mortalidad, también en cuanto a las secuelas, la reducción de las secuelas también es importante. Aquí, dentro de a nivel multicéntrico, bueno, y aparte de la evidencia desarrollada, se generó un estado de situación en el cual se expresan que el síndrome de estrés respiratorio, como hemos hablado a partir de la definición de Berlín, allá por el 2012, ¿sí? Que se modificó de lo que era la anterior, esto lo estuvimos viendo, que clasificaba en leve, moderado y grave el síndrome de estrés respiratorio. Dentro de lo leve estamos hablando de la PASPI, ¿se acuerdan? Y como la evolución. Y bueno, aquí la mortalidad de los leves son el 27%, y una mortalidad importante con respecto a lo que es las complicaciones, moderado 32 y grave 45. Los ventiladores mecánicos y sus insumos son esenciales. Aquí vimos hoy, por ejemplo, balones esofágicos, estuvimos viendo la tomografía por impedancia eléctrica, pero esto son, la verdad, que son insumos, son recursos que aportan claramente, pero no sirve de mucho si no se lo sabe aplicar. Y también a veces no están ampliamente, o sea que si el paciente está en un estado grave, con una PAFI de menor a 100 y que no, estando pronado y estando con todos los cuidados, y el paciente no mejora, no mejora. Eh, la verdad que esa, colocando y utilizando, por ejemplo, los parámetros protectivos y todo, el balón, si yo utilizo un balón esofágico o no, no va a cambiar mucho. Ese paciente, o sea, la evidencia dice que sí, estos elementos son muy útiles para titular, pero no habla de mejoría o no hay estudios en los cuales aseguren que utilizando estos elementos mejoran, reducen la mortalidad, por ejemplo, en un paciente grave. Están muy buenos para utilizarlo, conocerlo, lo trajimos a consideración aquí, para que sepan cuando hablan o vean balón esofágico, tengan presente de qué están hablando, de la presión transpulmonar, qué medimos y qué presión debe tener, como para saber cuando uno está enfrente de ese elemento, saber de qué están hablando y saber qué cosas pueden hacer, interpretarlo. Eso es un cuidado importante, más que importante. Y bueno, la preparación y el compromiso de los equipos profesionales hace la gran diferencia, generando un impacto directo en la mortalidad. Y bueno, y como una reflexión antes del paréntesis que hacemos para el break, para oxigenarnos, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Estoy convencidísimo de esto. Si uno no sabe qué buscar, lo que ve quizás no lo interpreta
o no lo va a buscar, ¿no? Entonces, como que nos quedamos con eso. Bueno, hacemos el break, volvemos en 15 minutos, seguimos con las consideraciones